Bueno, estamos en el segundo bloque de Boca Sucia. Perdonen por la vehemencia de paren de matarnos, pero la verdad es que estos encuentros, particularmente los que tuvimos el 2 y el 3, no solamente nos recuerdan la tristeza que es perder a una compañera porque tenemos muchas menos, sino que además nos llenan de fuerza y de furia, quizás una furia feminista como las compañeras que nos visitaron el día sábado. Estoy hablando de Carolina y Karina Aberdús, que vinieron a comentarnos un poco cuál fue la situación particular de Karina, quien fue víctima de intento de femicidio. Las hermanas Abregú nos compartieron no solamente lo que significó estar frente al agresor en los últimos juicios que se le hizo, sino también todo lo que implica la violencia institucional de la cual podemos llegar a ser víctimas también todo el tiempo cuando queremos denunciar al Estado cuando no cumple el rol que debe cumplir, que es protegernos, cuidarnos y hacer justicia por sobre todo. El caso de Karina es bastante conocido. Invito a las personas que se quieran interiorizar un poquito más que busquen a Furia Feminista en las redes sociales. Ellas son una colectiva que está trabajando fuertemente en este sentido. Demandar al Estado que se haga responsable de las situaciones en las cuales las mujeres nos vemos violentadas, ¿no? Como víctimas de violencia. Estoy un poco en desacuerdo con la palabra de víctima, pero me parece que sí hay un victimario y una víctima en una situación de violencia. Sabemos que son situaciones de violencia y la violencia de género no es la violencia de acuerdo al género, entre el género. La violencia de género está específicamente relacionada con las situaciones de poder que se pueden ejercer dentro de pensando que un género es superior al otro, ¿no? Se define la violencia de género como un término para cualquier acto perjudicial incurrido en contra de la voluntad de una persona y que está basado socialmente en diferencias socialmente adjudicadas entre mujeres y hombres. Esto que decimos, nos matan por ser mujeres, nos violan por ser mujeres, nos lastiman por ser mujeres, significa de que en la sociedad tenemos estas características diferenciales que nos desigualan. Las diferencias nos hacen estar en una situación de poder vulnerable frente a posibles ataques de personas masculinas, ¿no? O personas masculinizadas. Sabemos que la violencia de género no es lo mismo que decir femicidio, no es lo mismo que decir homicidio, porque en ese caso está bien enraigado en que la mató por ser mujer. La mató por esta situación de poder que se ejerce entre varones sobre las mujeres, desde los varones hacia las mujeres. Entonces, me parece bien interesante reconocer de que esto no solamente sucede adentro de las casas, como sucedió en el caso de Karina, quien fue su expareja, quien la intentó prender fuego, sino que además esta violencia se reproduce y se vuelve a adjudicar hacia el cuerpo de las mujeres en las calles. Y en las calles me refiero también en las instituciones, ¿no? Porque tenemos el caso de Karina, que fue altamente violentada por la policía, y contaban ahí en la referencia que a su hermana y a ella las metieron presas junto a otras compañeras por pedir trabajo a las autoridades del municipio en el cual ellas viven. Nos parece como sumamente importante que el Estado también responda ante estas situaciones, porque justamente es la obligación que tienen. La ley 26.485, que es para la erradicación de la violencia contra las mujeres, y corresponde con esta necesidad de que el Estado se haga responsable de las situaciones de violencia también, no solamente capacitando a sus empleados, a la administración pública, sino también dando algún tipo de respuesta a las personas que fueron víctimas de violencia machista. Entonces hay una doble violencia, y si no triple también, porque los medios de comunicación también generan violencia simbólica. Esto lo vemos claramente cuando trabajamos en la columna de medios, donde todo el tiempo se está revictimizando
Así que bueno, nos pareció como bien importante reconocer que no existe solamente un tipo de violencia, que no sucede solamente en el hogar, sino también que tenemos la violencia sexual de la cual fue víctima Ángeles Rawson, y esto nos trajo su madre, Jimena Duriz, quien también nos estuvo visitando en esta charla que se realizó en el ALEM el día sábado. Jimena nos trajo, la verdad, un testimonio conmovedor, que fue la lectura de la sentencia o parte de la sentencia hacia el femicida de su hija. Recordemos el caso de Ángeles, quien fue desaparecida, violentada, violada y asesinada por el encargado del edificio en el cual ella vivía, alguien que se había ganado la confianza del adolescente, y bueno, abusó de ella y la asesinó. Entonces, de vuelta, saber que la violencia doméstica, si bien es el 60% de los casos, sabemos que no es la única forma en que una mujer, o el único momento en el cual una mujer puede ser violentada. También se habló fuertemente de la violencia económica y patrimonial. ¿Qué significa esto? Que las mujeres, en el caso que necesiten denunciar una situación de abuso o una situación de violencia en una relación de pareja, muchas veces no lo pueden hacer justamente porque dependen económicamente de sus parejas o de los violentos, vamos a decirlo claramente. Entonces se produce esta nueva situación de violencia donde está impedida de realizar la denuncia o de separarse justamente porque no tiene cómo mantenerse. Y esta violencia se ejerce constantemente y es una de las formas en las cuales de alguna manera se limita la denuncia. En este caso nos estuvo hablando una compañera feminista, se llama Gema, no recuerdo en este momento el apellido, no Rex. sé si Gema Rex, gracias. Bueno, Gema nos estuvo hablando de la importancia del acompañamiento del Estado. Ella trabaja en Defensoría Municipal, y allí tienen programas de la ciudad de Río Grande, y allí tienen un programa donde se acompaña justamente a las víctimas en este sentido, y no solamente en el sentido económico, sino también en acompañamiento psicológico, que es bien importante. Y el 3 de junio fue otro momento bastante interesante en nuestra ciudad y en nuestra provincia. ¿Qué te pareció a vos, Eva? No, la verdad, creo que año a año la lucha, el movimiento va creciendo más, y creo que uno no da cuenta hasta que llegan estas fechas no tan puntuales, tan marcadas, con tanta historia y con tanta carga simbólica y emocional. Creo que verlas todas juntas y hermanadas en un solo momento, en una marcha, en una columna, en un espacio, en un gimnasio, uno sale, obviamente, cansada por toda la actividad que llevó eso, pero sin embargo sale con esto, con más movilizada de tal vez de lo que uno venía, o lo que la rutina te quita, ¿no? También, la rutina a veces te vulgariza las cuestiones cotidianas, y sin embargo estos momentos cruciales son en donde uno reflota lo que siente por la lucha. Creo que yo quedé con esa sensación y sigo movilizada. La verdad, en lo personal, creo que me encantó. Terminé un domingo muy feliz, muy contenta y con ganas de seguir hablando de esto, ¿no? Sí, yo lo que viví en parte ayer, un poco como mal fotógrafo que te comentaba hoy al principio del programa o antes de comenzar, me pareció muy interesante que se sigan conformando, que constantemente haya una visibilización de todo lo que hace el movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Me pareció interesante que hayan hecho un recorrido por toda la ciudad, o por lo menos en ese recorrido que llevó por el centro de la ciudad. Uh-huh. Se pudieron cantar algunas consignas interesantes en lugares claves y estratégicos, como lo pueden ser, por ejemplo, desde mi perspectiva, y esto lo digo yo, cualquiera de las escuelas católicas, y el Pare de Sufrir ahí de la calle La Serre, que sí. te pasó también por adelante. Tengo una foto muy linda del cartel con el cartel de fondo.
Y me parece que las discusiones hay que darla ahí también, con evidencias, y sobre todo en este momento que, como le había dicho Nadia al principio, en donde estábamos en pleno debate sobre la despenalización del aborto, ya no queda más que poner los datos sobre la mesa y en relación a temas de salud pública, cómo han mejorado esos datos en cada uno de los países en donde se ha legalizado la práctica del aborto, es decir, se hace seguro, legal y gratuito. Si alguien piensa que por ahí quizás Europa es el lugar adelantado en este mundo, en algunas cuestiones yo puedo coincidir, en otras no. Italia creo que, corríjanme chicas, hace 40 años que tiene el aborto legalizado aproximadamente, una cosa así un poco menos quizás. Pero bueno, y nosotros todavía estamos debatiendo, ¿no? Sí. Entiendo que el debate es necesario porque se conoce y se construye conocimiento, valga la redundancia, y al mismo tiempo ejercita el pensamiento crítico. Pero en lugares donde está tan claro, sobre todo si sumamos el ejemplo de Irlanda, claro, ¿no? Donde la iglesia dice, yo no me puedo meter en temas de salud pública, pero sí en temas de los practicantes, por así decirlo, en su intimidad de hacer y forma de hacer, me parece que ese es un claro ejemplo. Y acá yo creo que el movimiento feminista, como se vio ayer, sigue luchando en pos de eso, por más que a veces se encuentren obstáculos, ¿sí?, por parte misma del ala política, como lo que se votó el miércoles pasado en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande, cuando se adhirió a un decreto de casi 20 años de edad. Sí, en pleno contexto. Claro, tal cual, la adhesión al Día del Niño por Nacer. Creo que ahí hubo un fuerte error, me parece a mí, en no visibilizar lo que significa esa votación sin debate, ¿sí?, sobre tablas. Es decir, que nunca nadie pudo haberse enterado, o la gran mayoría de la gente, como nos hubiera gustado, no se enteró de que eso iba a suceder, porque es algo sobre tablas. ¿Qué quiere decir? Que lo presento el mismo día de la votación, corrígeme, claro, lo presento el mismo día de la votación y lo tratamos ahí. O sea, no le damos la publicidad que se le tiene que dar antes. No. Entonces, sin hacerlo circular, sin darlo a conocer, sin mostrarle a la ciudadanía que su Consejo Deliberante, que ellos eligieron, van a tratar ese tema, deciden hacerlo adhiriendo un decreto de hace 20 años, desconociendo cualquier caso de política pública en materia de salud, ¿sí?, poniendo por delante cuestiones religiosas, ¿sí?, que bien vale o puede valer para la intimidad de cada uno de esos concejales y de la concejala Colazo, ¿sí?, pero que no puede valer para una sociedad en general, y sobre todo cuando hablamos de un tema de salud, salud pública, ¿no? Exactamente, y agregar que cuando las concejalas González, Duré y Mora pidieron que se vote para que se pase a comisión, a ver, el ambiente era muy álgido, era más que entendible, ¿no? Me parecía perfecto que esa sea la moción, y cuando se emociona también votaron en contra, claramente el debate no les importa. No. Tal cual. Fue decreto, fue presentado en tablas aquí en Tierra del Fuego, por el presidente del Consejo Deliberante. Sobre tablas en el Consejo Deliberante. Digamos que estas cositas como que molestan y no les gusta discutir. Pero tampoco discuten sobre lo que sucede con las otras formas de violencia hacia las mujeres, porque es muy fácil cargarse con un cartelito de ni una menos y estar ocupando un lugar en lo que es nuestros representantes, un lugar de poder, y no hacen nada al respecto. Claro. Tenemos que decir que estas cuestiones nos atraviesan, y ayer el grito de aborto legal se escuchó fuerte. En la marcha sabemos que estábamos ahí en contra de las violencias, y la violencia estatal cuando es interpelada por la iglesia o las creencias y las moralidades individuales es una violencia que nos condena a la muerte, pero además estamos ahí porque la violencia la vivimos de múltiples maneras y en múltiples lugares. Me tomé el atrevimiento de preguntarle a un par de compañeras por qué estaban ahí, y ahora vamos a escuchar sus testimonios. Bueno, ¿me podría decir su nombre? Sí, soy Cookie Palacios y soy vicepresidenta del Centro de Jubilados Ailín. Bien, ¿por qué está aquí el día de hoy? Bueno, estoy aquí porque creo que debemos defendernos entre todas las mujeres, ya que los hombres no se han decidido nunca a defendernos. Bien, ¿qué opina respecto a la consigna del aborto legal? Bueno, es indispensable que se apruebe el aborto legal y gratuito, porque los abortos se hacen igual y mal muchas veces, excepto para el que tiene plata, pero para la mujer pobre no.
¿Alguna vez sufrió en carne propia alguna situación de violencia? Sí, sufrí situaciones de violencia. Gracias. Bueno, una de las cosas interesantes de esta marcha es que había mujeres y compañeras de multiplísimas edades, procedencias, formas de caminar, formas de ser. La verdad es que era súper diversa la marcha y bueno, ahí en Cookie tenemos un ejemplo. Ella fue con su compañera de militancia, Tota, quien también nos dio una reflexión sobre por qué estaba ahí. Te voy a pedir el nombre, no hace falta el apellido, como para presentarlas y agradecerles después por la entrevista, ¿sí? ¿Me podrías decir tu nombre? Elizabeth. Elizabeth, ¿por qué estás acá el día de hoy? Para que sea legal el aborto, para que nos dejen de matar, de la violencia, porque yo también fui víctima. Bien, ¿y crees que esto tiene solución? ¿Cuál es la solución para esto? La solución sería de que hagan legal el aborto, nos escuchen, hagan que nuestra voz sea importante también, como la del hombre, como la de todos. Pasa que la ley tampoco nos escucha, no nos meten presos y eso nos indigna demasiado. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos a Elizabeth, que bueno, es otra de las compañeras que estuvo en la marcha. Ella también, una jovencita, no debe haber llegado como a los 16 años más o menos, y también se han visto muchas compañeras jóvenes allí encauzando la lucha. Yo quiero pedir disculpas porque eran los audios que tendría que haber editado y los pasé mal. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a Jessie, que es antigua militante feminista de la Red Vientos de Cambio. ¿Me podrías decir tu nombre? No hace falta el apellido. Bueno, mi nombre es Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Jessica, ¿por qué estás el 3 de junio convocada en Ni Una Menos? El 3 de junio, como hace 3 años, venimos sumándonos las mujeres y cada vez más por suerte, y es para decir basta a los femicidios, como una de las consignas que tenemos las mujeres en este movimiento feminista. Bien. ¿Y cuál crees vos que es la solución o cómo se puede paliar esta situación? Para mí no hay una sola solución, sino que varias, y tienen que ver con no solo exigirle al Estado las cuestiones que tienen que ver con el cumplimiento de las leyes, porque evidentemente mucho camino nos hace falta recorrer con esto. Las instituciones, digamos, no se están haciendo cargo de lo que realmente les corresponde respecto a la contención de la mujer y bueno, y a diversas situaciones. Pero no es solamente una de las alternativas, sino hay varias, y como decía recién, ser un poco más sororas, más solidarias, más empáticas con nuestros compañeros y hacer sumar cada vez más mujeres para poder terminar con este machismo y dejar de ver a la mujer, digamos, como un objeto de propiedad. Y bueno, en realidad lo que buscaba decir era que es importante que nos sumemos todos y todas a esta cuestión y que todos podamos decir basta a cualquier tipo de violencia. Bien, ahí escuchábamos entonces a Jessie, que nos comentaba por qué estaba ahí, y nos parece bien importante recalcar esto de que las violencias existen en la carne de todas, y que esto se sigue reproduciendo. Por último, bueno, vamos a pasar el mensaje de Tota. También hay una militante que se sumó desde el sábado a la convocatoria y está súper hermanada con nosotras. ¿Podría decirme su nombre? Sí, yo soy Tota Castellano, soy la presidenta del Centro de Jubilados Ailín. Bien, quería saber por qué está acá, por qué se convoca en Ni Una Menos hoy. Primero me autoconvoqué porque siento que debemos estar, más allá de que yo soy una persona grande y todo, pero hay que pensar en los jóvenes, en los niños, en mis nietas, en mi bisnieta, en todos ellos. Y en primer lugar, Ni Una Menos, no, por favor, basta de violencia. Y con respecto al aborto legal, me parece que sí, porque si no lo despenalizan, igual se va a seguir haciendo. Yo la verdad que tuve la oportunidad de trabajar en un sanatorio y sé bien cómo se manejan las cosas. El que tiene plata paga y el que es pobre se muere. Tota, más clara echa agua, ¿no? Sí, claro, no hay sí. 4 líneas, te resumió todo. El que tiene plata paga, el que es pobre muere. Claro, y si se va a seguir haciendo. Claro. Sí, me parece que la verdad que Tota pone Por la más día, claridad por niño, por quizás nacer de que la haya. experiencia o la claridad de haber vivido esto Claro. muchas veces, y me parece que es hermoso que se sume en esta época de su vida y bueno, pensando también para las generaciones futuras.
Me parece que fue un fin de semana bastante movido, bastante interesante. Por supuesto nos faltaron los comentarios que nos saldaban de asesinas y feminazis y toda esa cosa, pero la gilada ni cabida. Yo no voy a hablar de eso hoy. Total. Quiero empezar bien la semana. Sabemos que siempre va a haber gente que está en contra nuestro, pero eso no nos tiene que bajonear, sino que nos tiene que sumar más energías, porque la verdad es que todos los años vemos más mujeres en la calle, más identidades feminizadas en la calle, más disidencia, varones que nos acompañan. La verdad es que ha sido un fin de semana súper interesante en ese sentido, así que mucho más que agradecida a todas las personas que se encargaron de que esto sea la movilización y la fuerza que fue. La verdad es que solamente me queda por decir de que tenemos que reconocer que nos encontramos en situaciones de violencia muchas veces, y lo más importante es no callarnos. Me parece que es un momento en el cual tenemos todas las herramientas para decirle basta a la violencia machista, basta a las violaciones, basta el abuso y basta a los femicidios. Así que hermanarnos, juntarnos, militarla y seguir con el puño en alto. Boca Sucia, rompiendo moldes. ...106.9... vinculando experiencias. Los medios construyen una pared de sentidos. Acá analizamos ladrillo por ladrillo y ponemos el nuestro. Bueno, y volvemos ya para la última columna del día de hoy, que es la que está a cargo de decirnos qué dicen los medios. De Mario. De Mario. Tal cual. De Mario, sí, bueno. Mario, en la columna de comunicación y medios del día de hoy, lo que va a hacer es realizar un recorrido por los principales medios informativos de la provincia. Había puesto algunos nacionales, pero bueno, no hay muchas reproducciones nacionales, sobre todo porque en Buenos Aires la marcha es en el día de hoy. Y ahí vamos a analizar cómo se construyó la noticia sobre la marcha de ayer, ¿no? ¿Qué se hizo acá? A ver, digamos, qué cómo lo dijeron. trataron, cómo en principio es un simple análisis sobre cómo apareció. Además, vamos a pensar un poco también sobre cómo la comunicación se inmiscuye en diferentes ámbitos de visibilización, y en este caso pensaremos sobre cómo el pañuelo verde de la despenalización del aborto se metió en la entrega de los Martín Fierro.